Muy buen día, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que siguen en este estudio. En esta mañana es un placer para mí compartir la palabra del Señor y el título del estudio es El misterio de la piedad. En esta sección el análisis va dirigido a el misterio de la piedad en contraste con el misterio de la iniquidad, y que el entendimiento de cada uno es absolutamente diferente. Son dos misterios distintos con dos consecuencias distintas. Sin embargo, también tienen un punto en donde el enemigo ha confundido el misterio de Dios, y de allí que es importante entender claramente en qué consiste la manifestación de Dios en Cristo, ese misterio oculto por siglos eternos. Y como introducción al estudio, unas expresiones de cantos, como este hermoso canto que se titula un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel. Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida un ejemplo tan fiel. Y este otro canto que a los pequeñitos se les enseña: de su trono mi Jesús a morir aquí bajó, y clavado en la cruz mis pecados él expió. Qué bendición que Cristo Jesús, dejando su trono y majestad, descendiera a rescatarnos. Cristo especificó quiénes debían recibirlo y creer en él. A vosotros, dijo, dirigiéndose a sus discípulos, os es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Estos debían proclamar al mundo porque así les había mandado. Este es el primer y gran negocio que se llevará a cabo en nuestro mundo. Lo que habéis oído al oído, dijo en una ocasión, eso predicad desde los tejados, porque no hay nada en el conocimiento de la verdad y la justicia que deba ser considerado como un misterio. La puerta se abre de par en par para todos los que creen, y todos los que pidieren en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, lo haré. Jesús dijo a sus discípulos: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Él no entendía por misterios las cosas que no podían ser entendidas, sino aquellas cosas que pueden ser comprendidas por la mente humana cuando es iluminada por el Espíritu de Dios. A los que eran humildes de corazón, que no confiaban en su propia sabiduría o justicia, los misterios del reino de los cielos podían serles revelados. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, los sabios mundanos, y las revelaste a los niños. Aún sí, Padre, porque así te pareció bien. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este misterio es revelado por Dios mismo. Y este es un consejo inspirado y también una precaución. A menudo la mente de la gente y hasta de los siervos de Dios está tan cegada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, que solo son capaces de captar parcialmente las grandes cosas que Dios ha revelado en su palabra. Así les pasó a los discípulos de Cristo, aun cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su mente llegó a estar imbuida de la creencia popular del Mesías como un príncipe terrenal, quien exaltaría a Israel al trono del imperio universal, y no pudieron entender el significado de sus palabras cuando les profetizó sus sufrimientos y su muerte. Los misterios del reino de Dios muchas veces son enturbiados por interpretaciones o creencias populares, y no se entiende lo que Dios mismo está queriendo decir.
se tuerce el significado de las palabras, el entendimiento, los conceptos son cambiados y debemos analizar a profundidad cuáles son nuestros conceptos, nuestras interpretaciones y compararlas con la Biblia, compararlas con la palabra de Dios. Vamos entonces entrando en el misterio de la piedad. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoreara en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y nos dice también en la Escritura, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí vemos un principio, una realidad. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza suya. El hombre era como Dios en su imagen y su semejanza. A su imagen y semejanza. Reflejaba la imagen de Dios. No que el hombre, la naturaleza humana, fuera Dios, porque eso no es la explicación del todo de Dios como creador. Sin embargo, el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios era su imagen, reflejaba su semejanza. En ese sentido era como Dios, poseyendo esos atributos que debían ser reflejados porque Dios se manifestaba a través de la humanidad. Estaba el hombre unido al Padre y al Hijo. Así fue creada la humanidad, unida en unión con la divinidad, y reflejaba la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, esto es parte del misterio de la piedad. Ahora, el misterio de la iniquidad es la versión del enemigo de Satanás contrapuesta a esto, pero utilizando una terminología semejante, pero es un entendimiento que termina siendo completamente distinto y bien separado, y con otras consecuencias tan terribles como la conocemos en el mundo. Y fue la idea que le dio a la mujer. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué les dijo seréis como Dios? ¿A poco ellos no eran la imagen de Dios? ¿A poco ellos no eran en ese sentido como Dios? Pero aquí vemos otro entendimiento que coloca la fe no en Dios, en su palabra, sino coloca la fe en alcanzar por sí mismo el poder, en depositar las cosas que pertenecen a Dios, el poder, la sabiduría, la infinitud, ponerla en las cosas creadas. Aquí su mente de Eva fue llevada por la serpiente a un fruto, como si el fruto poseyera virtudes infinitas y capacidades, y ella misma en la naturaleza humana tuviera alguna capacidad de regenerarse, perfeccionarse o engrandecerse a sí mismo. Ese es el entendimiento falso del misterio de iniquidad, que rebaja a Dios a nivel creado y piensa que las cosas creadas
pueden llegar a poseer cualidades infinitas por sí mismas, cuando el verdadero entendimiento del misterio de Dios en Cristo es que el hombre refleja la imagen de Dios porque Cristo mora en él, porque está unido a la naturaleza divina y es un medio, un canal que revela la gloria de Dios. Pero acá el entendimiento es querer apoderarse de esa gloria, negar que tiene una fuente, una voluntad, es querer gobernarse independientemente de quien es el autor y creador del ser humano. Es querer poner su propia voluntad, es querer usar ese poder como si fuera una esencia, como si fuera algo que es capaz de moverlo a voluntad humana y no un ser personal que gobierna y domina a sus criaturas. El misterio de la iniquidad es volver a Dios en lo creado. Es concebir que la creación puede ser Dios. Seréis como Dios, como si el hombre por sí mismo pudiera alcanzar eso. Y Cristo vino a restituir el vínculo perdido, la separación del hombre con Dios. Él vino a restituirlo. Por eso se nos dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él vino a cumplir lo que el ser humano había dejado de cumplir, la manifestación de Dios en carne. Pero Él vino, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio. Dios manifestado en carne. En carne se revela la gloria de Dios, porque para eso fue creado el hombre, a su imagen y su semejanza. Dios fue manifestado en carne. Uno igual al Padre vino en forma de humanidad y mostró lo que la humanidad puede ser cuando está unida a la divinidad, lo que puede reflejar el carácter de Dios, ser la imagen y semejanza de Dios, como fue creado en el origen. Este es el principio del misterio de la piedad. Y es a lo que somos llamados, a confesar que Cristo vino en carne, a creer que Dios puede ser manifestado a través de nuestra carne, aún en semejanza de carne de pecado. Cristo venció el pecado en la carne y puede vencerla en nosotros a fin de que mostremos la imagen de Dios, la imagen moral de Dios. Debemos aceptar a Cristo, creer en Él. Ahora está el desarrollo del misterio de iniquidad, lo que el diablo ha planteado como idea de que la criatura puede llegar a ser Dios por sí mismo. Y entonces nos explica en la Escritura cuáles son el desarrollo, consecuencia o lo que hace este misterio de iniquidad manifestado, haciendo ver las consecuencias de lo que hace. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el desarrollo del misterio de la iniquidad? Un hombre de pecado, un hijo de perdición,
que se cree Dios, usurpa las prerrogativas de Dios, poniendo su propia voluntad, su propia ley, estableciendo su propio criterio y dominando en las conciencias, se pone en el lugar de Dios, se atribuye como que si el hombre pudiera ser Dios. Y aquí encontramos el contraste. Dios creó a la humanidad para que Él se manifestara a través de la humanidad, para que fuera su imagen y su semejanza. Dios, un ser personal, tiene una voluntad, tiene una ley, y la criatura es su vehículo, su canal para reflejar y manifestar esa gloria. Pero acá vemos al hombre quitando a Dios y tomando las propiedades de Dios y haciéndose pasar por Dios él mismo. Cuando el ser humano es mortal, es un ser creado, sin la vida que Dios le da, no es nada, no tiene vida. Entonces vemos las dos explicaciones, por así decir, del universo. El misterio de la piedad es la explicación de que Dios se manifiesta en carne, Dios se manifiesta a través de sus criaturas, pero se ha de reconocer a Dios como el supremo, como el legislador, como el creador, como el sustentador, como la vida, y atribuir todas las cualidades, todo don perfecto y toda dádiva que es depositada en la humanidad, que tiene una fuente y proviene de Dios, y toda la gloria pertenece a Él. Todo lo bello, hermoso, noble que pueda haber en un ser humano, en una criatura, incluso en los ángeles o todo ser creado, proviene de una fuente, del Creador, de Cristo, y toda la gloria es para Él. Tan solo los seres creados se deleitan en reflejar la imagen de Dios, en ser ese canal a través del cual se proyecta a todos la imagen del Creador en sus diferentes variedades, en sus diferentes dones que Dios le ha dado a cada ser creado. Pero en el misterio de la iniquidad se elimina a Dios, y esos dones, esos atributos que pertenecen a Dios, se los apropia y hace su propia voluntad. Y se toma la prerrogativa de ser Dios. Elimina a Dios, quita a Dios de su trono y se sienta el hombre en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Este misterio es el que ha estado en desarrollo desde que entró el pecado en el mundo. Y por eso vemos la voluntad del hombre poniéndose por encima de Dios. Por eso vemos al papado cambiando la ley de Dios y poniendo su propia ley. Por eso vemos un espíritu dictatorial y tiránico entre los hombres. Por eso todas las historias de las naciones, las guerras, un reino derrocando a otro, las luchas por el poder, porque cada uno quiere establecer su propia ley y no aceptar la ley de Dios. Este es el misterio de iniquidad en desarrollo. ¿Hasta cuándo comprenderemos que el ser humano es un ser mortal, es un ser creado, y que por lo tanto debemos retornar al Creador y ver cuál es su voluntad y proyectar en nosotros su imagen, permitir que eso sea? El Hijo de Dios vino y ha venido para que volvamos a ser la imagen de Dios, para que Dios sea manifestado en carne nuevamente. Él ya lo hizo, Él ya lo demostró, y a todos los que le recibieron les da poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Cuándo aceptaremos la voluntad de Dios para dejar nuestra voluntad de carne, para dejar una voluntad creada, para no ser idólatras, sino adorar al único Dios verdadero? Volvámonos al misterio de la piedad, volvámonos a Cristo. Creamos que Dios fue manifestado en carne y nosotros también seremos un vehículo, un canal a través del cual la gloria de Jehová se manifestará y toda carne juntamente la verá. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El Espíritu del Señor siempre confesará que Cristo ha venido en carne. Así reconocemos el Espíritu de Dios. Dios en carne. El misterio de la iniquidad es la carne Dios, el hombre Dios. No es que Dios en carne. No son los atributos de Dios, la gloria a Dios que se manifiesta en carne. No, en el misterio de la iniquidad es yo soy. Yo tengo esos atributos, son míos. Dios no existe. O si crees vagamente. Por eso Lucifer declaró que él sería como Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Él decía, subiré y seré semejante al Altísimo. Pero él ha sido derribado por tierra y su fin está cercano. Él decía, yo subiré, cuando toda la gloria que él poseía solo provenía de Dios. Dios es la fuente, Dios es el origen, Dios es el creador, Dios es la vida, Él es la luz, Él es la razón de todo ser, Él es el que da existencia, y debemos reconocer a Él. Y debemos aceptar la manifestación de Dios en carne. Y debemos creer en el Hijo de Dios, y al creerle nos da poder de ser hijos de Dios para reflejar la imagen de Dios en nuestra humanidad, para que los atributos de Dios puedan ser mostrados al mundo: su amor, su compasión, su misericordia, su lealtad, su carácter, su gloria. Que el Espíritu de Dios pueda morar en nuestra vida, que aceptemos al Hijo de Dios y permitamos que haga su morada en nosotros, para que entonces seamos un templo para su morada, y en ese templo se pueda mirar la gloria de Dios y la gloria sea para Él. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Fue un gusto compartir la palabra del Señor. Amén.